Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Agustín Kikira, Bridenbach Andrea y mi persona, Mora Andreina. Y vamos a hablarles sobre las restricciones a los derechos al trabajo y al libre tránsito por estado de alarma en Venezuela. Primeramente, debemos otorgarles una introducción en la cual se basa esta investigación. A mediados del mes de diciembre del 2019 se presentó lo que conocemos como enfermedad por coronavirus, la cual se extendió a lo largo del mundo y ha traído distintas consecuencias tanto de índole social como de índole económico, debido a que la única medida para evitar el contagio que es realmente eficaz hasta ahora es el distanciamiento social. Esto ha llevado a que distintos gobiernos decreten sus estados de alarma o sus protocolos de emergencia para evitar el contagio. Esto ha llevado a distintas problemáticas como la española, en el cual por el cierre de fronteras se ha originado en las aerolíneas un despido masivo y se hace la pregunta que cómo España garantiza el derecho al trabajo si estas circunstancias ha llevado a este problema de los despidos masivos. Venezuela no se ha quedado atrás, ya que para mediados de marzo del 2020 se presentaron los primeros casos de COVID-19, llevando al Ejecutivo Nacional a decretar el estado de alarma y con ello limitaciones de movilidad para aquellas personas que se consideran población de riesgo, como los mayores de 70 años que no pueden salir de sus casas, y también nada más se le permite abrir los negocios a las personas que vendan productos de primera necesidad o a los servicios básicos como la luz y el agua. Por ello es necesario que estudiemos la relación entre el derecho al trabajo y el derecho al libre tránsito en el estado de alarma. La pregunta fundamental de esta investigación es si son válidas las restricciones al derecho al trabajo y al libre tránsito en el marco del estado de alarma por COVID-19 en Venezuela. La justificación de este trabajo radica en la importancia de los derechos humanos y que una violación de ellos llevaría al quebrantamiento de la normativa internacional. Por ello, como estudiosos del derecho debemos de velar tanto por una correcta aplicación del estado de alarma que se ajuste a los parámetros del derecho, como a una correcta aplicación y limitación de estos derechos humanos. La agenda a seguir para esta investigación es la siguiente. Primeramente, vamos a hablar sobre el contenido de estado de alarma y los instrumentos que se han decretado con fundamento en él. En segundo lugar, el derecho al trabajo y el libre tránsito. En tercer lugar, cuáles son las restricciones permitidas con base en los derechos al libre tránsito y el derecho al trabajo. Y por último, una conclusión general de toda la investigación. Yo voy a hablar sobre el contenido del estado de alarma y los instrumentos que se han decretado con fundamento en él. Debemos de conocer primeramente qué es un estado de alarma. Según el autor Zamudio, los estados excepcionales se originaron desde el derecho romano, cuando las autoridades dictaban normas con una vigencia determinada para que las demás autoridades públicas pudieran regular de manera exitosa estas situaciones de emergencia que se presentaban. Este concepto fue evolucionando hasta llegar a la Revolución Francesa y estadounidense, donde desmantelaron los protocolos de emergencia de los antiguos gobiernos y los plasmaron los nuevos en los textos fundamentales. De esta manera, llegaron a los textos fundamentales de América Latina. Sin embargo, estos estados excepcionales presentan una gran limitante, el cual es el derecho constitucional, ya que, según el autor Zamudio, establece que se prevé y reglamenta la existencia y funcionamiento de los estados de excepción para hacer frente con eficacia y rapidez a una situación de grave emergencia. Esto lo podemos visualizar en el artículo 338 de nuestra Constitución, cuando establece los motivos por el cual se puede decretar el estado de emergencia y cuánto es el tiempo que durará este estado de emergencia junto con sus respectivas prórrogas. Es importante entender que el estado de alarma lleva a la limitación de los derechos fundamentales. Por ello, el autor Manuel Aragón Reyes establece que hay que tomarse la Constitución en serio, ya que se ha producido una exorbitante utilización del estado de alarma y a pesar de que la protección de la salud es una obligación de los poderes públicos, solo puede realizarse a través del correcta aplicación de las reglas del Estado de Derecho. Así lo expresa a la prensa El País en el año 2020. Con base en la Constitución, en el año del 2001 se promulgó la Ley Orgánica de Estados de Excepción, la cual establece una normativa a seguir en caso de declararse tanto los demás estados de emergencia como los estados de alarma. Es decir, tiene tanto normas generales que abarcan todos los estados de alarma como normas aplicables nada más a los demás estados de excepción.
Esto se puede visualizar, por ejemplo, en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, cuando dice que la misma permite un servicio extraordinario de parte de distintos profesionales para que se pueda solventar la problemática en el menor tiempo posible, obviamente con su justa indemnización. También se puede visualizar como en el artículo 6 se dice que nada más se puede decretar el estado de alarma cuando haya una estricta necesidad debido a que se amplían las facultades del Ejecutivo Nacional y también constituye una restricción de garantías constitucionales y se debe estar en una constante revisión de las medidas tomadas. Y el artículo 4 establece que las medidas tomadas deben de ser proporcionales a la situación. Un ejemplo de ello es que no se puede decretar un estado de alarma cuando únicamente es un estado de alarma a nivel nacional, cuando únicamente se está afectando un municipio o un estado en particular. El decreto que fue realizado el 13 de marzo del 2020 por la pandemia del coronavirus debe ser analizado de una manera bastante amplia. Primeramente, si tiene el primer requisito porque la COVID-19 es un suficiente motivo para decretar el estado de alarma. Y este decreto restringe algunos derechos a favor de otros derechos fundamentales, es decir, restringe derechos como el libre tránsito y trabajo para proteger los derechos a la vida y a la salud. Es decir, este decreto sí tiene un buen fundamento, debido a que la salud pública es importante y atenta contra el orden social. Ahora debemos de analizar si este decreto realmente es constitucional, debido a que no pasó por un proceso de aprobación de la Asamblea Nacional como establece tanto el artículo 26 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción como el artículo 339 de la Constitución. Esto fue debido a un contexto político, el cual se está viviendo actualmente, y saltarse este paso llevó a que este decreto sea inconstitucional, no tanto por la razón, porque tiene una razón válida, sino la forma o el proceso que siguió para ser decretado no fue el correcto. También presenta un inconstitucional en cuanto a su redacción, debido a que los decretos deben de estar perfectamente redactados en el decreto con todas sus limitaciones y disposiciones que se van a realizar. Y en el decreto presente no hay un apartado con las regulaciones y limitaciones de los derechos fundamentales que se están restringiendo, como es el caso del derecho al trabajo y el libre tránsito. Y según el autor Bruder Carías, esto es totalmente inadmisible en un Estado de Derecho. Por ello, se puede decir que el decreto es inconstitucional tanto porque no posee una redacción clara de los derechos fundamentales, como por la forma en la cual fue promulgado, ya que no se tomó en cuenta la participación de control que debe tener la Asamblea Nacional para este decreto. En conclusión, podemos decir que si se presenta en el ordenamiento jurídico una regulación efectiva del estado de alarma que lleva a que realmente su aplicación pueda ser satisfactoria. Existen limitantes de esta figura jurídica tanto en la Constitución como en su ley orgánica. También podemos concluir que el decreto sí posee un fundamento válido, pero el Ejecutivo Nacional realizó una omisión insalvable al no tomar en cuenta tanto el papel que la Asamblea Nacional cumple, como la deficiente redacción que posee. Por ello, el decreto no se apega al derecho y es inconstitucional con respecto al artículo 339 de la Constitución y el 26 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Mi nombre es Samira Hood y vengo a hacer una breve defensa sobre el capítulo 2, que es el derecho, que trata sobre el derecho al trabajo y el derecho al libre tránsito. Vamos a hacer una breve conceptualización sobre lo que es el derecho al libre tránsito en el sentido común y en el sentido jurídico. Después nos vamos a hacer un contexto histórico, de dónde provienen, cuándo fue reconocido internacional y en qué situación. Y luego vamos a dar un enfoque venezolano donde vamos a ver la situación de vulnerabilidad que está sucediendo en la nación. El derecho al trabajo tiene origen en la revolución industrial, que fue dada en el siglo XVIII por abuso al personal trabajador. Sin embargo, nació el pensar de proteger a los débiles por pensadores como Karl Marx y como el Papa XIII. Produjo un cambio al pensar de las personas en ese momento, pedir el reconocimiento de la labor de los trabajadores y también pedir protección y beneficios.
En la labor de la democracia se reconocieron en muchos países el derecho al trabajo. Por primera vez se reconoce como derecho humano en 1948, donde se hace referencia a que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo y a unas justas condiciones. Y más que eso, a la protección del salario mínimo en función del trabajo que se hace. Otras organizaciones que lo reconocieron fueron en 1976, que reafirma la postura el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Organización Internacional del Trabajo surgió en 1919 como un principio, con una intención de que se reconocieran las horas de trabajo y una protección a los trabajadores. El derecho al trabajo se reconoce como un derecho humano. Por ende, es indispensable, inviolable y debe ser garantizado. Por ser un derecho humano, es inherente a la persona y busca garantizar la protección de todos los trabajadores. La Declaración Universal de los Derechos Humanos describe el trabajo como una actividad humana indispensable, donde se debe obtener la retribución monetaria que cubre las necesidades básicas e indispensables de la persona. El trabajo también es una relación bilateral, donde hay un empleador y un empleado. Y en esto, las relaciones, el derecho se encarga de regular. Esto llevó a que los legisladores crearan unas ciertas regulaciones en el sentido para crear límites y beneficios. El derecho, por tanto, describe al derecho al trabajo como un conjunto de normas que se encargan de regular la actividad laboral entre los individuos. Todos los países tienen su propia regulación, sin embargo, tienen el mismo objetivo, que es reconocer el derecho al trabajo y darles el respeto a las personas que lo emplean. Otras organizaciones, como ya lo había dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí en la región de América tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en Europa tenemos la Carta Social Democrática. Sin más, un enfoque venezolano, como muchas de las otras necesidades, el trabajo es una de ellas. Por ende, nos vamos a los artículos. En el artículo 91, donde se reconoce que todo trabajador y trabajadora tiene el derecho a un salario suficiente, y en el artículo 87 hablamos de la garantización que tiene el Estado frente a las personas del trabajo. Sin embargo, en junio del 2020, la canasta básica alimentaria cuesta aproximadamente unos 250 salarios mínimos. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias con los fines que toda persona pueda obtener una posición productiva. El fin del Estado es fomentar el empleo. Sin embargo, el 90% de los venezolanos trabajan en el sector terciario. El 37% trabaja por cuenta propia y un 32% buscando beneficios del Estado en el sector público. Los datos no son muy actualizados por el hecho de que el gobierno se ha encargado de no dar las condiciones necesarias de seguridad para que las organizaciones internacionales vengan a hacer unos datos oficiales nuevos. El derecho al libre tránsito, su origen se basa en Roma, en el momento en el que se busca una metrópoli y ellos buscan que la migración aumente. Ellos recibían la inmigración, pero establecieron leyes en las que podían exiliar a los que no cumplían sus leyes o sus ideas o los cultos exóticos que ellos tenían. Posteriormente se relacionó con el principio de libertad económica, por razones comerciales, de movilidad de las propiedades, y lo que promovió a los legisladores crear ciertas disposiciones ante este fenómeno. Yéndonos al contexto nacional, en 1858 se creó la primera disposición con dirección al libre tránsito, donde se le da el libre tránsito únicamente a los venezolanos. Se reconoció como derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 13, donde brevemente indica que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. La Corte Internacional está de acuerdo con este concepto, simplemente porque es inherente al desarrollo libre de la persona. El ejemplo de los europeos es que ellos tienen un avance en materia de libre tránsito. Así nació la Unión Europea, y ellos declararon que los Estados miembros podían dejar a sus nacionales circular y residir entre los estados entre los Estados miembros.
Para definir qué es el derecho al libre tránsito, tenemos que definir qué es el tránsito. El tránsito es la acción de ir de un lugar a otro por necesidad, o también puede entenderse como asentarse o fijarse en una ubicación determinada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos define el derecho al libre tránsito como es el reconocimiento que tienen las personas de desplazarse de un lugar a otro en el territorio de un Estado para su libre desenvolvimiento como persona. Sin embargo, no considera su contrapartida, el derecho de entrar libremente a otro país que no sea el nacional. No se regula de la misma manera como en la situación europea. En el enfoque venezolano, el artículo 50, tenemos que este es el que abarca el derecho al libre tránsito. Toda persona puede transitar libremente por cualquier parte del territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia y ausentarse de la República y volver a trasladar sus bienes, como lo habíamos dicho. Pero este artículo no lo define como un derecho humano. Sin embargo, es un derecho humano por estar suscrito a declaraciones como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recordando lo que abarca el derecho al libre tránsito, como tanto trasladarse de un lugar a otro, implica también la seguridad vial. ¿A qué quiero llegar con esto? La seguridad en Venezuela no es de gran alcance. ¿Por qué? Porque un estudio que hizo la OMS dio un ejemplo donde el primer puesto en accidentes viales en Latinoamérica es en Venezuela, donde el 33,7% por cada 100.000 habitantes sucede un accidente. Además de la imposibilidad de transportarse por falta de los vehículos y también de las vías. Además de esto, la difícil adquisición del pasaporte, ya sea dentro o fuera de la nación. Y también esto lleva a la imposibilidad de la renovación. Esto sin contar la extorsión de los órganos policiales, el desabastecimiento del combustible, ya sea por los precios desorbitantes en el mercado negro, que sobrepasan los precios internacionales, y la producción que bajó de una fábrica, de 6 fábricas a una sola que esté produciendo. La producción varía entre los 4.000 barriles de combustible, cuando el país necesita aproximadamente 140.000. La conclusión, podemos decir que una mala administración dada por el gobierno de Venezuela que indica un cambio necesario a la ejecución, aplicación y cumplimiento adecuado de las normas y la protección que debería dar el gobierno a los venezolanos, ya que no solo incumple con la Constitución, sino con los tratados suscritos. Indica un grave subdesarrollo y un desprogreso a lo que sería en frente a nuestros países vecinos y aquellos que son ejemplares.